Hola a todos, bienvenidos a esta clase número 2 de proyectos de energía. Veremos la unidad 1, proyectos eléctricos. Esta va a ser una guía de diseños de proyectos eléctricos domiciliarios. Los objetivos de esta unidad son diseñar y proyectar planos eléctricos, siempre conforme a normativas vigentes y el tipo del proyecto. Antes de partir, hay que revisar algunos puntos importantes. En esta guía veremos 4 puntos: la base y limpieza de la arquitectura, el análisis del proyecto, la proyección según requerimientos y el cumplimiento de las normativas. El primer punto, base de arquitectura y limpieza. Los proyectos de especialidades requieren una base de arquitectura. Estos planos son representados con un detallamiento que para estas disciplinas no son necesarios y hace falta una limpieza de esta misma. Será siempre recomendable guardar la arquitectura original que nos han enviado para resguardo del proyecto y utilizar una copia para limpiar y utilizar en los proyectos de especialidades. La planta que se muestra es una arquitectura de equipamiento con varios detalles y llena de información que no es necesaria y que debemos eliminar o ocultar, de manera que se pueda trazar y colocar información sobre el proyecto con claridad y de fácil interpretación. Esta misma sección de arquitectura se puede ver en esta imagen, donde ya se ha limpiado lo que estábamos viendo en la lámina anterior. Se han eliminado las cosas innecesarias para este tipo de proyecto. En este listado a continuación se detallan algunas cosas que sí necesitamos dejar en la base arquitectónica para nuestro proyecto. Lo primero sería la arquitectura, los muros, las ventanas, puertas, pilares, vigas, paneles, escaleras, ascensores y datos más importantes de la arquitectura estructural. Dejar también los artefactos de la especialidad, pero estos mismos artefactos luego debemos ocultarlos y dejar solamente la simbología para presentar el proyecto. También debemos dejar el nombre de las habitaciones o los recintos, los ejes, los árboles que puedan afectar al trazado tanto eléctrico como sanitario u otra especialidad, las líneas oficiales y deslindes de la propiedad y las cotas de nivel. Por otra parte, se recomienda eliminar u ocultar esta información, los hatch de diferentes tipos de, por ejemplo, pavimentos, muros u otros. Los muebles, el mobiliario específico de la arquitectura que no sea necesario mostrar en esta especialidad. Las cotas, las líneas de referencia, detalles arquitectónicos varios, como puede ser un diseño de un candelabro, hasta un teléfono o elementos que no necesitemos, entre otros detalles, ¿cierto?, que pueden venir en la arquitectura. Esto para dejar lo más simple posible y lo más legible posible el proyecto que haremos a continuación. Dentro del segundo tema, en análisis de proyecto, podemos mencionar que para realizar este trazado, previamente es necesario ver y verificar toda la arquitectura que nos han mandado para ver qué tipo de proyecto podemos ejecutar, como también para dar la mayor cantidad de observaciones o consultas al cliente o al mandante, ya que en este rubro pueden haber un sinfín de correcciones al proyecto de arquitectura original, lo que va a ocasionar el retraso y una mala ejecución y problemas posteriores. Igualmente, lo ideal es que todas las consultas al cliente o mandante debemos pensarlas y realizarlas de forma anticipada. Como proyectistas, trabajarán para sus clientes y bajo sus requerimientos, pero siempre hay que tener en cuenta que sobre estos requerimientos tenemos normativas que nos rigen cada uno de los sistemas. En la proyección de estas especialidades vamos a ver un pequeño resumen como introducción para que ustedes puedan empezar con su proyecto eléctrico. Para las plantas de alumbrado hay que considerar las potencias y las ubicaciones de los centros, como también de los dispositivos de control. Cuando se habla de centros, estos son las lámparas que hay en cada recinto, y los dispositivos de control pueden ser los interruptores. Hay que pensar siempre la forma más ordenada de ejecutar el proyecto y la forma más ordenada para distribuir los circuitos que vamos a tener en nuestra vivienda. Hay que saber previamente la simbología que vamos a utilizar para realizar estos proyectos. Aparecen en esta lámina las más utilizadas para hacer proyectos interiores domiciliarios, según la norma 712, la norma eléctrica número 2 del 84 y la norma eléctrica número 4 del 2003. En esta aparecen nomenclaturas y simbologías, también como los formatos que debemos utilizar para presentar estos proyectos. Como parte del alumbrado, debemos conocer los distintos
tipos o dispositivos de interruptores que podemos instalar dentro de un proyecto. Dentro de la planta de alumbrado debemos conocer distintos tipos de dispositivos de control, es decir, interruptores que vamos a disponer en nuestra red. El primer dispositivo, el que se muestra en pantalla, es un interruptor 912. Este es un dispositivo de simple efecto, es decir, que yo presiono el interruptor y se muestra en este dibujo donde podemos ver el cable neutro que llega hacia la lámpara y el positivo, o como lo denominaremos de aquí en adelante, la fase, pasa a través del dispositivo de control para luego alimentar la lámpara. Luego existe otro dispositivo que es el 915 o dispositivo de 2 o más efectos. Y como se puede ver en la gráfica, tenemos nuevamente el cable neutro que alimenta directamente las dos lámparas o las dos ampolletas y un conductor de fase que va a alimentar ambos interruptores, pero cada interruptor va a ir hacia su propia lámpara. Y por último, el interruptor 924 o un dispositivo tipo escalera, donde yo en un extremo tengo el cable neutro que va a mi lámpara y la fase que va hacia un interruptor y luego se interconecta ambos interruptores por estos dos cables para luego desde un solo interruptor ir hacia la lámpara para alimentarla de esta fase. Este tipo de dispositivo generalmente va en una escalera, por eso su nombre, donde uno puede controlar el centro de un u otro interruptor independiente si la lámpara ha sido apagada antes de uno u de otro. Con el previo análisis de esta arquitectura y del proyecto que vamos a distribuir, podemos comenzar a trabajar dentro de nuestra arquitectura. Lo primero es establecer al menos la línea oficial del proyecto, con la cual, junto con la factibilidad técnica, podemos decidir dónde va a ir el empalme domiciliario y el medidor y el TDA de distribución, teniendo siempre en cuenta que el medidor no puede ubicarse en un radio superior a 15 metros desde la puerta de acceso desde la vía pública. Por lo tanto, hay que obtener el dato de dónde estará nuestra puerta de acceso y medir desde allí hasta el medidor. Y luego ubicar el tablero de distribución dentro de la vivienda en un sector de fácil acceso. Lo que está determinado en el círculo de esta arquitectura son el medidor y el TDA, donde vamos a empezar nuestro proyecto eléctrico y de donde se alimentarán todos los circuitos tanto de iluminación como de enchufes. El segundo paso sería ubicar los centros de iluminación, todas las lámparas que la arquitectura necesite, sin dejar de considerar ningún recinto y siempre dejarlo de acuerdo tanto al arquitecto como al mandante, ya que ellos pueden requerir de un diseño específico o nosotros dar una solución del proyecto que sea conveniente para el cliente. Luego de eso, se deben proyectar los dispositivos de control o interruptores de la vivienda según la simbología indicada. Estos interruptores siempre deben ser de fácil acceso y tienen que tener una lógica en cuanto a la acción de una lámpara para que no haya confusión en qué dispositivo corresponde a qué lámpara. Vamos a ver un zoom en la parte inferior derecha de esta casa y podrán visualizar que el interruptor que está bajo el TDA tiene dos letras, A y B. Esto ya que es un dispositivo 915 de dos efectos y el interruptor A enciende la lámpara A y el interruptor B enciende la lámpara B. Para estos casos donde sería difícil interpretar alguna instalación o qué efecto hace qué dispositivo, debemos numerarla a través de letras. Si se fijan, el baño que está al lado inferior no tiene alguna letra indicada, ya que la acción de este interruptor no tiene alguna doble lectura y se puede ver fácilmente que corresponde en el centro que hay en el mismo recinto. Aparte de esta información, se deben colocar cajas de derivación que están representadas con esta simbología de un círculo lleno, desde donde van a iniciar todos los circuitos que hay en la vivienda. Siempre deben llegar los circuitos a una caja de derivación, es decir, siempre deben llegar las canalizaciones primeramente a una caja de derivación y esta va a distribuir a los diferentes circuitos y a las cajas de derivación que habrían posteriormente. Y a continuación se deben colocar las canalizaciones que van a ser una red esquemática a través de líneas curvas. Lo que se muestra en la pantalla es que desde el TDA se alimentan todos los circuitos. En este caso se muestra un circuito que está en la parte de abajo, el cual va conectando todos los elementos que están en la parte inferior de la vivienda. Como les indicaba, cada conexión va en una caja de derivación.
De este modo, el circuito número 1 parte de una caja de derivación, se distribuye a los elementos y luego va hacia la otra caja de derivación, la que distribuye sus propios elementos y luego va a otra caja de derivación. Si pueden observar, ni uno de los otros elementos está conectado entre sí, sino que todo parte desde una caja de derivación. Lo mismo para el circuito 2, que está en esta parte de arriba, donde inicia con una flecha, va hacia una caja de derivación y luego se distribuye para los diferentes elementos y diferentes cajas de derivación. Si vemos este zoom, nos podemos dar cuenta que cada circuito comienza con una flecha indicando hacia el TDA. Como segundo, hay que enumerar cada circuito por separado. En esta imagen se está mostrando el circuito número 1 y la numeración corresponde a un número dentro de un círculo con una argolla hacia esta línea. Y además indica un número 3 desde la caja de derivación hasta este interruptor. Esto quiere decir que esta canalización lleva 3 conductores, por lo que se detalla el número. Cuando el número de conductores que van por estas canalizaciones son 2, no se indica en la planta, pero sí si son 3 o más. Para la capacidad de estos circuitos se recomienda no superar más de 2000 watts por cada uno y, de ser posible, distribuir por sector la vivienda. Como segunda parte del proyecto tendremos la planta de enchufes, las que serán representadas en una planta completamente aparte de la iluminación. Una vez sabiendo la ubicación de nuestro TDA, se insertan los enchufes y cajas de derivación necesarias para el proyecto, de modo que ningún recinto quede sin algún enchufe y tratando siempre de verificar con el mandante o el cliente la necesidad de otros equipos especiales. Luego simplemente se trazan las canalizaciones siguiendo consecutivamente los circuitos luego de la iluminación. Este trazado es completamente diferente al de iluminación y los elementos que se incorporan, tanto las cajas de derivación como las canalizaciones, van de forma independiente. Tenemos que, al igual del alumbrado, los circuitos se numeran, desde luego partiendo por el número correspondiente. Los circuitos de iluminación vistos anteriormente eran los circuitos 1 y 2, por lo tanto este circuito comenzará con la numeración 3. Se incorporan además a este proyecto, al de enchufes, tanto las tierras de servicios como las tierras de protección, que las vamos a ver en las siguientes clases. Podemos ver en la parte superior de la vivienda que hay unos enchufes que quedaron solos y con una información extra. Si hacemos un zoom podemos ver que son enchufes, que si vemos la simbología son de potencia. Estos enchufes de potencia se colocan de acuerdo a los requerimientos del proyecto. En este caso el circuito 4 y 5 son enchufes que van a abastecer probablemente artefactos más grandes como encimeras, hornos microondas, hornos eléctricos, entre otros, que ocupan mayor cantidad de watts. Se indica en este proyecto la cantidad de watts, que son 2000 en cada uno, y se recomienda que estos enchufes vayan en un circuito aparte de los demás enchufes de la vivienda. Por último, luego de proyectar tanto el alumbrado como los enchufes, tenemos que crear un esquema unilineal. Esta es la representación esquemática que hay para cada circuito y para el TDA completamente hasta el empalme, donde luego de proyectar las redes veremos cómo armamos este esquema y para qué nos sirve. Por lo pronto, dejarle las simbologías utilizadas y explicar brevemente que se trata de cada circuito que va a alimentar tanto de alumbrado como de enchufes, van conectados a un disyuntor. En el caso de la iluminación, desde el disyuntor va directamente al medidor y en caso de los enchufes pasan primero por un protector diferencial para después ir hacia el medidor de la vivienda. Este esquema se realiza después de los cálculos que vamos a realizar en las siguientes clases. Como cuarto paso es el cumplimiento de las normativas. Trabajando con la norma eléctrica número 4 del 2003 hay que tomar las siguientes consideraciones. En todos los proyectos la altura mínima de los interruptores es de 60 centímetros y la altura máxima de ellos son de 2 metros. También hay un código de colores que se utiliza para los conductores eléctricos, donde podemos identificar 3 colores de fase, que son el azul, el negro o el rojo, siendo el rojo el más utilizado bajo el estándar chileno. Como conductor de neutro y algunas veces como tierra de servicio tenemos el color blanco. Y como conductores de protección o de tierra tenemos el color verde, donde también se puede utilizar el amarillo.
Para una vivienda básica se recomienda siempre usar los colores verde para protección, blanco para neutro y rojo para la fase. En cuanto a los tipos de potencia y disyuntores que vamos a utilizar, la norma recomienda lo siguiente, que los circuitos de hasta 10 amperes normalmente son utilizados en instalaciones de alumbrado de vivienda y locales comerciales pequeños u oficinas y recintos similares. Los circuitos de 15 a 16 amperes se podrán utilizar para iluminación de recintos más grandes que requieran niveles de iluminación alto, o bien en edificios que por la cantidad de centros concentrados en áreas pequeñas, el empleo de circuitos de capacidad inferior no resuelve esto. Los de 20 amperes se utilizan en instalaciones que una potencia unitaria de los artefactos de iluminación, incluidos sus accesorios, sea superior a 300 watts, es decir, cuando las luminarias de forma puntual superan los 300 watts cada una. Y los circuitos de 20 a 40 amperes son utilizados en iluminación de recintos de gran potencia puntuales, como por ejemplo campos deportivos u otros similares. La sección mínima a utilizar en circuitos de potencia será de 1.5 milímetros cuadrados. Se recomienda evitar, en lo posible, la mezcla de canalizaciones, ductos metálicos o ductos no metálicos. Donde esta situación no pueda ser evitada, la unión se efectuará siempre a través de una caja de paso metálica. Todo ducto debe ser continuo entre accesorio a accesorio y entre caja y caja. En cada caja de derivación, enchufe o interruptor deberá dejarse chicotes de por lo menos 15 centímetros de largo para ejecutar luego la unión respectiva. Y por último, las canalizaciones que se coloquen en entretechos deberán ejecutarse con conductores en tuberías. Si las cajas de derivación quedan en el entretecho, este debe permitir un tránsito expedito. Su altura en la zona más alta no deberá ser inferior a 1,40 m. Esto es cuando hay trazados en el entretecho. También hay que saber, y puse un ejemplo en pantalla, que hay diferentes tablas donde vamos a ir viendo, por ejemplo, la cantidad máxima de conductores que puede soportar una tubería de algún diámetro. Estas tablas las vamos a aprender a trabajar y a calcular una vez proyectado el trazado de nuestros circuitos. Hasta aquí la clase. Espero que puedan aplicar los paso a paso que aquí se han dispuesto y que puedan traer dudas la siguiente sesión y la siguiente clase.